En la polvorienta capital de Ouagadougou, algo peligroso se gestaba en las sombras. Un plan mortal estaba en marcha. Un plan para eliminar al mismo hombre que había prometido liberar a Burkina Faso del control extranjero y la corrupción. El capitán Ibrahim Traoré. Apenas unos meses después de llegar al poder, Traoré se había convertido en un símbolo de esperanza para la juventud. Un líder que se levantó valientemente contra el control de Francia y Estados Unidos, negándose a someterse a su influencia. Pero no todos querían que estuviera allí. Desconocido para muchos, un grupo secreto de soldados había comenzado a celebrar reuniones a altas horas de la noche. Estaban enfadados. Decían que Traoré era demasiado audaz y peligroso para los negocios. Pero lo que realmente querían decir era que él representaba una amenaza para los intereses extranjeros y sus bolsillos. Fuentes afirman que estos comerciantes fueron contactados por forasteros que se cree están conectados con agentes occidentales. La promesa, riquezas, poder y un ascenso rápido si lograban eliminarlo. El plan era claro y escalofriante. Durante la próxima visita de Traoré al norte para reunirse con sus comandantes, los soldados lo emboscarían, lo culparían de un ataque terrorista y tomarían el control del gobierno. Pero aquí es donde empieza el giro. Lo que no sabían era que Traoré ya estaba observando. Había creado un nuevo equipo de inteligencia leal, no al dinero, sino a la tierra de Burkina Faso. Estos agentes habían estado escuchando conversaciones, rastreando reuniones y siguiendo los rastros de dinero. Día tras día, la trampa se iba tendiendo, y mientras los traidores afilaban sus cuchillos, Traoré aguardaba en silencio, listo para atacar cuando menos lo esperaran. La noche estaba espesa y tranquila en Ouagadougou, demasiado tranquila. En algún lugar dentro de los cuarteles militares de la ciudad, un pequeño grupo de soldados se reunía en silencio. Rostros tensos por el miedo, voces bajas, repasaban el plan una última vez. Este era el momento. La noche en la que traicionarían a su presidente. Tenían armas, tenían uniformes, tenían el momento perfectamente calculado. Y lo más importante, pensaban que nadie lo sabía. Pero lo que no se dieron cuenta fue esto. Estaban siendo observados. La unidad especial de inteligencia del presidente Traoré había estado rastreando cada movimiento. Incluso un soldado leal a Traoré se había infiltrado en el grupo. Había transmitido sus códigos, sus puntos de encuentro, incluso la hora en que se suponía que ocurriría el asesinato. Horas antes de que se movieran, Traoré dio la orden. En una acción coordinada, las fuerzas leales de Burkina Faso se desplegaron. Puestos de control bloqueados, cuarteles rodeados, armas escondidas, descubiertas. Uno por uno los traidores fueron arrestados. Algunos fueron encontrados con grandes cantidades de dinero extranjero escondido en bolsas. Otros tenían mensajes cifrados de números extranjeros. Uno incluso fue capturado con un dispositivo de radio fabricado en Francia, sintonizado en un canal secreto. Cuando se les preguntó quién les había dado la misión, la mayoría guardó silencio. Pero uno rompió. Susurró. Nos prometieron seguridad en caso de que fallara. Pero no solo falló. Colapsó. Traoré no habló al público de inmediato. Permaneció en silencio. El país ni siquiera sabía lo que había sucedido esa noche. Pero la verdad estaba por llegar. Y Traoré tenía un mensaje que enviar, no solo a Burkina Faso, sino al mundo entero. La mañana amaneció sobre Ouagadougou, pero este no era un día cualquiera. La multitud comenzó a reunirse. Los rumores se propagaron como fuego. Los soldados habían sido arrestados. Algo grande había sucedido, y el presidente iba a hablar. Luego llegó el sonido de los camiones. La gente observó, atónita, mientras docenas de soldados capturados eran traídos encadenados, sin máscaras, sin esconderse, con los rostros descubiertos. Estos eran hombres que algunos habían visto riendo en los cafés, comandando tropas, usando medallas. Pero ahora estaban de rodillas bajo el sol ardiente, con la cabeza agachada, rodeados de guardias armados. El presidente Ibrahim Traoré estaba de pie frente a ellos, calmado, pero ardiente de ira silenciosa. Detrás de él, la bandera nacional ondeaba al viento. Habló claramente, lentamente, sin papeles, sin teleprompter. Estos hombres, dijo, señalando a los soldados arrodillados, no son héroes, no son patriotas,
Son traidores. La multitud murmuró. Algunos jadearon. Algunos lloraron. Otros gritaron. ¡Abajo los traidores! Trowe caminó entre ellos, deteniéndose frente a un soldado que había sido su compañero en la escuela militar. ¿Incluso tú?, preguntó, mirando al hombre que no podía levantar la cabeza. Luego se giró hacia la multitud. Tomaron dinero de los enemigos de África, de potencias extranjeras que aún creen que somos su propiedad, pero no lo somos. Ahora somos un pueblo libre. Hubo un silencio, luego una repentina explosión de vítores, tambores y gritos. La gente coreaba su nombre. Otros lloraron lágrimas de ira y orgullo. No fue solo un desfile. Fue un mensaje para los traidores, para sus patrocinadores extranjeros, para el mundo. Burkina Faso no caerá. Las calles de Ouagadougou apenas se calmaron después del impresionante desfile público. La imagen de los traidores arrodillados bajo el sol abrasador, enfrentando la mirada furiosa del presidente Ibrahim Traoré, aún estaba fresca en la mente de la gente. Pero lo que sorprendió aún más a la nación no fue solo la traición. Fue quien estaba detrás de ella. Porque esto no era solo un grupo de soldados codiciosos. No se trataba solo de celos o hambre de poder. Era una operación extranjera. Los hilos invisibles del equipo de seguridad de Trowe habían revisado todos los teléfonos, todas las computadoras portátiles, todos los mensajes de voz encontrados en los soldados capturados. Lo que descubrieron fue más grande de lo que nadie esperaba. Había correos electrónicos cifrados, algunos enviados a direcciones rastreadas hasta empresas de seguridad privada en Europa. Mensajes escritos en perfecto francés e inglés, no el estilo utilizado por los soldados locales. Algunos contenían frases como asegurar que el activo sea removido antes de que finalice el cuarto trimestre, neutralizar fondos aprobados para el equipo secundario, evitar exposición. Esas no eran solo órdenes militares. Eran el tipo de frases utilizadas por agencias de inteligencia y equipos de operaciones encubiertas. ¿Y de dónde venía el dinero? Cuentas bancarias occidentales. Un oficial fue atrapado con más de $50,000 en billetes extranjeros, la mayoría en dólares estadounidenses y euros. Otro había estado en contacto semanal con un agente francófono que afirmaba ser de un grupo humanitario, pero cuyo número fue rastreado hasta un edificio de la embajada en África Occidental, la obsesión occidental. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Francia o Estados Unidos querrían que Traoré fuera eliminado? Desde que llegó al poder, Ibrahim Traoré había hecho algo que pocos líderes africanos se atrevieron a hacer. Cortó las cadenas. Expulsó a las tropas francesas del país. Cerró las empresas mineras extranjeras que explotaban el oro y el litio. Rechazó los paquetes de ayuda occidental llenos de condiciones ocultas. Fortaleció los lazos con aliados panafricanos y potencias no occidentales, incluyendo algunas en Asia y el Medio Oriente. Trowe dejó claro que África ya no se arrodillará. Ni ante Francia, ni ante Estados Unidos. No somos la colonia de nadie. Eso aterrorizó a Occidente, porque Burkina Faso, aunque pequeño, se estaba convirtiendo en un ejemplo. Un ejemplo que podría inspirar a otros. Malí, Níger, Guinea, incluso partes de África Oriental. Una ola de líderes que se levantaban, no con violencia, sino con visión, eligiendo la soberanía sobre el silencio. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Los periodistas empezaron a recibir llamadas extrañas. Los medios occidentales publicaron historias llamando a Traoré un joven dictador. Los medios internacionales comenzaron a advertir sobre el riesgo para la democracia. Y tras el telón se trazaron planes. Las células durmientes. El golpe no comenzó en un solo día. Tomó meses. Comenzó con visitas silenciosas, consultores extranjeros llegando para conversaciones de seguridad. Luego vinieron los programas de entrenamiento militar supuestamente diseñados para ayudar a luchar contra el terrorismo. Pero no enseñaban a luchar contra los insurgentes. Enseñaban cómo apoderarse de edificios, controlar torres de comunicación y manejar objetivos de alto valor. Algunos de los comerciantes capturados habían estado en misiones de entrenamiento en Europa y Estados Unidos solo unos meses antes. Otros fueron invitados a conferencias en ciudades costeras africanas, donde diplomáticos extranjeros los recibieron en privado. Luego comenzaron a llegar armas, no a través de aeropuertos, sino por rutas terrestres ocultas en convoyes humanitarios.
armas sin números de serie, balas marcadas con códigos militares extranjeros. Y la última pieza, sobornos, dinero transferido a cuentas extranjeras, visas prometidas para las familias si la misión fracasaba. Incluso se les ofrecieron cargos, en un nuevo gobierno, con un soldado al que le dijeron que sería nombrado ministro de Defensa después del golpe. La paciencia de Drouet. Pero mientras el plan crecía, Drouet permaneció en silencio. Dejó que se movieran. Dejó que se reunieran. Dejó que los espías extranjeros creyeran que Burkina Faso estaba dormido. Pero durante todo ese tiempo, sus fuerzas leales estaban recolectando pruebas, construyendo el caso y preparando el golpe. Cuando finalmente se activó la trampa, no solo fue para detener el golpe, fue para exponer la verdad, para mostrarle a la gente y al mundo que el verdadero enemigo no estaba solo dentro del país. Estaba en oficinas caras en París, Washington y Bruselas. Y ahora ese enemigo había sido capturado, no por la fuerza, sino por la voluntad del pueblo y la visión de un joven soldado que se negó a arrodillarse. El golpe había fracasado. Los soldados que traicionaron a los suyos fueron expuestos y desfilados. Las manos detrás del telón, las potencias extranjeras, los susurros de Francia y Estados Unidos, habían sido arrastrados a la luz. Pero para el presidente Ibrahim Traoré, este no fue un momento de celebración. Fue un momento de despertar, no solo para Burkina Faso, sino para toda África. Durante 2 días después del desfile de los traidores, Drouet no dijo nada. Las calles estaban tranquilas, pero llenas de tensión. Algunos temían un segundo ataque. Otros esperaban represalias de las embajadas extranjeras. Los medios internacionales dieron su propia versión de la historia, llamándolo un hombre fuerte paranoico, un dictador militar, una amenaza para la democracia. Pero dentro del país, algo más estaba ocurriendo. Se había encendido un fuego emocional profundo. Los jóvenes inundaron las calles, ondeando banderas, pintando murales del rostro de Drouet junto a Thomas Sankara. Las mujeres cantaban canciones de resistencia. Los ancianos hablaban de una esperanza que no sentían desde la independencia. Luego, en la tercera noche, Ibrahim Drouet se dirigió a la nación. No se encontraba en un palacio ni detrás de vidrio blindado, sino en el suelo polvoriento, en medio de una multitud llena, sin traje, sin un gran podio. Solo él, un soldado, un hijo de la tierra. Sus palabras fueron un trueno. A mi gente de Burkina Faso, han visto lo que intentaron hacer. Han visto cómo sus propios hermanos fueron convertidos en herramientas por aquellos que siempre han deseado poseernos. Pero ya no somos suyos, ya no más. Hizo una pausa. El silencio era denso. Enviaron dinero, enviaron armas, enviaron promesas, divisas, poder y protección. Pero lo que no entienden es esto. Burkina Faso no está a la venta. Nuestra tierra no está a la venta. Nuestra sangre no está a la venta. Y nuestro futuro nunca volverá a pertenecer a los forasteros. La multitud rugió, pero él no había terminado. Un mensaje para África. Luego su voz cambió. Se hizo más profunda, más fuerte, como si hablara no solo a las personas frente a él, sino a todo un continente. A mis hermanos y hermanas en Malí, Níger, Congo, Sudán, Sagal, ellos vendrán por ustedes también. Si se levantan, tratarán de quebrantarlos. Si levantan la cabeza, intentarán cortarla. Enviarán agentes, predicadores, trabajadores humanitarios, cascos azules, inversionistas. Pero su verdadero objetivo siempre será el control. Levantó su mano. Pero ahora vemos claramente que la época del miedo ha terminado. La época de arrodillarse ha terminado. Esta es la generación de la libertad. Y le digo a cada joven africano, no tengan miedo, construyan sus naciones, protejan a su gente, y cuando vengan con sobornos, bombas y mentiras, manténganse firmes como el árbol baobab, arraigado en su tierra. Desde ese día, el gobierno de Drouet anunció una nueva doctrina. Tolerancia cero para la presencia militar extranjera. Expulsión inmediata de los NOS que estén financiando esfuerzos de desestabilización. Control total sobre los recursos nacionales. No más socios extranjeros robando oro, litio o petróleo. Inversiones solo con naciones que respeten la independencia de Burkina Faso. Incluso declaró que a cada ciudadano burkinabé se le daría un pequeño folleto histórico,
enseñándoles sobre el colonialismo, la interferencia extranjera y cómo proteger su país. Una especie de liberación mental que acompañara la liberación política. Los gobiernos occidentales, avergonzados y alarmados, emitieron declaraciones débiles. Francia negó su participación. Estados Unidos se mantuvo vago. Algunos pidieron sanciones, otros advirtieron sobre la inestabilidad, pero en todo el Sahel algo estaba cambiando. En Malí, la gente celebró manifestaciones de apoyo. En Níger, los ciudadanos exigieron la misma purga de traidores. En Guinea, los jóvenes compartieron videos del discurso de Traoré con orgullo. Se propagó como un incendio. Ya no se había convertido solo en un presidente. Se había convertido en un símbolo, un joven líder africano, sin comprar ni doblegar, que se levantó y ganó. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Traoré dejó a la multitud con un mensaje final. Intentaron matarme, pero sobreviví. No porque sea especial, sino porque caminé con el pueblo. Y mientras lo haga, ninguna bala extranjera, ningún traidor comprado y ningún imperio occidental podrá derribarme. ¡Viva Burkina Faso! ¡Viva una África libre! La tierra tembló con aplausos. Y así, la historia del fallido asesinato se convirtió en algo más que supervivencia. Se convirtió en una lección, una advertencia, un llamado a levantarse. Desde los vientos secos de Ouagadougou hasta las ajetreadas calles de Accra, Addis Abeba y Kinshasa, África se estaba despertando y no volvería a dormir.